Mateo capítulo 11. Acompáñenme, mis hermanos, vamos a darle el punto final a los versículos 23 y 24 para enseguida tratar de pasar a los versículos que siguen. Gloria a Dios. Dice así en el nombre del Señor Jesús: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Amén, hermanos, siéntense, gloria a Dios. Hay un énfasis que yo no quiero dejar pasar en cuanto al último versículo que vimos allá en Génesis 19. Acordémonos que el último versículo que vimos dice: entonces la mujer de Lot miró hacia atrás. Voy a leerlo literalmente. Génesis 19, 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Bien. Antes del énfasis, mis hermanos, y en base a los dos versículos de Mateo capítulo 11 que leímos, ya estuvimos viendo con algo de detalle lo que fue la ciudad de Sodoma y de Gomorra, y de alguna manera estuvieron implícitos los comportamientos similares de las demás ciudades de aquella llanura. Y pues vimos que su maldad fue tan grande que Dios decidió exterminarlos con fuego y azufre. Sí. Entonces, mis hermanos, si Dios llegó a ese extremo, quiere decir que era muy grande la maldad que se vivía. Ya vimos nosotros algo de eso, de inclusive cómo esa ciudad de Gomorra heredó prácticamente su nombre, para que de allí en adelante todo aquel que adoptara esa abominable manera de vivir de la homosexualidad en Israel, no le llamaban así en el tiempo antiguo, les empezaron a llamar sodomitas, en alusión a aquel estilo de vida que se vivía en Sodoma. Y ya vemos nosotros cómo el rey Asa, cuando tomó el trono, cuando subió al trono, vimos allá en el capítulo 15 de Primera de Reyes, si mal no recuerdo, cómo barrió, exterminó a los sodomitas de la tierra. Bien. Son bosquejos de esto, de lo que ya estuvimos viendo. ¿Y por qué el Señor pone a los habitantes de Capernaum en un grado de maldad, en un grado de rebeldía, de soberbia, más grave que los habitantes de Sodoma y de Gomorra? Bueno, esto creo que ya lo he dicho y lo voy a repetir.
La diferencia, lo que hace la diferencia es que los habitantes de Sodoma no recibieron el mensaje del Evangelio directamente de labios del mismo Dios humanado. Y los habitantes de Capernaum sí recibieron las buenas nuevas de salvación. Entonces allí estriba lo grave del problema. El apóstol Pedro nos dice que la conducta de los habitantes de Sodoma y de Gomorra fue nefanda. Y esa palabra nefanda significa algo abominable, algo aborrecible, algo asqueroso. Y si la conducta de los habitantes de Sodoma y de Gomorra fue de esa categoría, el Señor implícitamente está diciendo: más asquerosa es la actitud, más abominable es la actitud, más repugnante es la actitud de aquel que menosprecia las buenas nuevas de salvación. Por eso es que está diciendo que el castigo para Capernaum va a ser más duro que para los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Ahora, hermanos, quiero ir al énfasis de aquel versículo 26 de Génesis 19. Entonces la mujer de Lot miró atrás. Es lo que no me acordaba exactamente si decía miró hacia atrás o miró atrás. Dice miró atrás y se convirtió en estatua de sal. ¿En dónde quiero yo hacer el énfasis, hermanos? En el siguiente detalle. Mis hermanos, los que tenemos esposas, las que tienen esposos, convertidos y convertidas, ese ejemplo que quedó de la mujer de Lot, que quedó en el camino, quedó en la carrera, convertida en estatua de sal, es un mensaje espiritual muy importante para todos, pero de una manera muy especial para los que estamos casados, para los que tenemos la pareja matrimonial. Y yo recuerdo muy bien cuando se me estaba evangelizando y cuando yo le pedí al hermano que me estaba adoctrinando, le dije: hermano, yo lo he entendido ya, yo quiero bautizarme, le dije. Yo ya no tengo por qué estarla pensando más. De todas maneras, a la vida antigua yo ni de pensamiento quiero regresar. He encontrado una nueva vida y no la quiero dejar. Yo les he dicho, mis hermanos, creo que les he dicho en reiteradas ocasiones que el matrimonio entre yo y mi esposa estaba completamente despedazado en aquel entonces. Y en ese lapso, cuando yo le exterioricé mi deseo de bautizarme al hermano, recuerdo que me dijo, me hizo aquella pregunta, aquella observación me hizo: ¿y qué tal si su esposa no lo quiere seguir? Sí, así me preguntó. Le dije: hermano, de todas maneras, yo quiero seguir a Cristo. Yo quiero mucho a mi esposa. Mucho, mucho la quiero, le dije yo. Me casé bien enamorado de mi esposa. Pero este nuevo amor que yo he encontrado es más grande y más especial todavía. Y aun cuando ella no quiera seguirme,
yo lo siento mucho, pero yo voy a seguir a Cristo. Ahora, pero yo quiero ir para que le demos vida a aquella carrera que llevaba Lot. Nos dice que la mujer iba atrasito de Lot. Yo puedo suponer fundadamente de que Lot iba punteando el grupo familiar con muy escasa distancia, tal vez con un paso o dos, pero él iba adelante de todos, pero no tanto como para alcanzar a ver con el rabillo del ojo a su gente que le venía pisando los talones. Sí. Atrás no quiere decir exactamente a espaldas. Puede ser en sentido colateral, pero no a la par de Lot. Yo puedo suponer de que Lot, al ir corriendo, podía ir viendo así de vez en cuando a sus hijas y a su esposa también corriendo. Pero de pronto Lot solamente vio a sus hijas y a su esposa ya no la vio. ¿Y qué pasó en ese momento? Lot tuvo el fuerte deseo, yo no lo dudo, esto fue un hecho. Lot tuvo el fuerte deseo de voltear también para atrás, a ver qué había pasado con su compañera, por qué ella no venía corriendo ahí en el grupo. Pero fue más fuerte la fidelidad a la palabra dada por Dios a través de los ángeles. No pares en toda esta llanura, ni mires hacia atrás. Él tuvo muy presente lo que Dios le ordenó. Y dijo, me duele mucho no ver a mi esposa, no sé qué pasó. Mis hijas aquí vienen, pero mi esposa ya no la miro. Pero Dios me dijo que no debo voltear para atrás. Tal vez no alcanzaba a comprender el por qué, pero es que a nosotros nunca Dios nos ha dado la facultad, nunca nos ha autorizado para que le pidamos explicaciones de el por qué de su disposición. Abraham no lo hizo cuando Dios le ordenó que le sacrificara a su hijo Isaac. ¿Y por qué? Si me lo acabas de dar. No, Abraham solamente tomó a su hijo, tomó el cuchillo, tomó los criados y se encaminó. Él no se puso a cuestionar. Lot tampoco, mis hermanos. Y aquí es donde viene el mensaje para nosotros. Vamos en la carrera juntos. Con todo el corazón deseamos llegar juntos hasta la meta final. Con todo el corazón deseamos que por la gracia misericordiosa de Dios entremos a esa patria celeste. Pero la experiencia de la vida nos ha dicho, mis hermanos, al menos yo, una y otra vez he visto que el esposo o la esposa voltean para atrás y se quedan. He visto, mis hermanos, cómo el otro persevera una determinada distancia, pero tarde que temprano también voltea para atrás y se termina la carrera para los dos. Este es un llamado, indudablemente, que Dios nos está haciendo, que consideremos que si nuestra pareja, ojalá y que nunca llegue a suceder esto, por eso es que debemos orar mucho por nuestra pareja matrimonial, pero si lamentablemente llegara a voltear para atrás, hay que seguir adelante.
tenemos que seguir adelante. Se nos va a romper el corazón, vamos a llorar lágrimas literal y espiritualmente, pero tenemos que seguir adelante. Lot se fue llorando, yo puedo decirlo, se fue despedazado, llegó hecho pedazos en todos los aspectos casi a Zoar con sus hijas. Tal vez hasta que ya estuvo allá, entonces sí pudieron voltear para atrás, porque la orden era en toda la carrera, no detenerse ni voltear para atrás. Pero una vez habiendo llegado y habiendo parado la carrera, creo, por una deducción lógica, que ya pudieron voltear para atrás. No puedo decirlo si alcanzaban a ver a la mujer convertida en estatua de sal. Por la distancia, tal vez sí, tal vez no, pero ellos llegaron. Esto también nos dice, mis hermanos, que por muy fiel que llegue a ser la esposa o el esposo a Dios, ella o él, por esa dedicación y esa entrega al Señor, va a recibir el galardón. Pero eso no nos va a beneficiar a los otros si nos descuidamos. Es personal, el esfuerzo es personal, mis hermanos. Este es el énfasis que yo quería hacer. Tal vez haya, es probable que sí haya, debe haber casos en donde uno de los dos voltea hacia atrás y el otro sigue la carrera hasta llegar a aquella pequeña ciudad de Zoar. ¿Sí? No son muchos tal vez, pero sí los hay. Yo no sé si mi esposa tenga memoria de algún matrimonio. Yo hago memoria y pues hasta ahorita no recuerdo. Estoy diciendo en casos en que los dos son convertidos, no cuando la esposa o cuando el esposo nada más es convertido o convertida y el otro no, ese no es el caso. En el caso, en la alegoría que estamos tomando de Lot y su esposa, puedo decirlo, los dos eran convertidos, hablando ya en términos cristianos. ¿Por qué los dos eran convertidos? Porque los dos iniciaron la carrera. No se puede iniciar la carrera con el Señor si no hay una conversión. Los dos iniciaron la carrera, pero el triunfo, la victoria, no es del que comienza la carrera, ni del que ni siquiera la recorre una determinada distancia, sino el que llega a la meta, al galardón. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, ahora volvamos a Mateo. Si no estamos ahí en Mateo capítulo 11, volvamos a Mateo capítulo 11. Quiero que veamos solamente los versículos 25, 26 y 27. Dice así: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén, hermanos. Hasta ahí. Vamos a dar ir por parte rápidamente en estos versículos. El Señor acaba de increpar pues a algunas ciudades, ya las vimos de ahí de la región de Galilea, por su incredulidad, por su dureza de corazón. Bien, ahora el Señor
hace una declaración en el sentido de que Él escondió, dice, estas cosas. Estas cosas no puede referirse a otra cuestión, sino al mismo evangelio, a las buenas nuevas de salvación que Él venía predicando. Sí. Que Él venía diciéndole a las gentes que se arrepintieran, porque el reino de los cielos se había acercado. Sí. Ya Juan el Bautista también había dado el anuncio previo a la llegada del Señor Jesucristo, predicando. Y por lo tanto, el pueblo de Israel había quedado en pleno conocimiento de que Dios había bajado del cielo y de que Dios estaba ahí con ellos. Quiero hacer la aclaración de que este es uno de los pasajes bíblicos en donde lo más fácil es admitir en una mente 100% carnal la existencia de dos divinidades, el Padre y el Hijo. Eso es lo más fácil. Pero admitir esa verdad sería desvirtuar completamente lo que es la divinidad de Dios. En una ocasión se le dijo al Señor: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y el Señor les contestó: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Sí. Entonces, lo que el Señor Jesús está diciendo aquí, aun cuando menciona Padre e Hijo, pero no lo está mencionando en el sentido en que existe aquí en el ser humano padres e hijos. Notemos que tanto padre como hijo está con inicial mayúscula. Y esto quiere decir que el Padre y el Hijo vienen siendo el mismo Dios Todopoderoso. El Padre, cuando vemos nosotros la palabra Padre aquí, como en este caso, se está refiriendo a Dios antes de venir aquí a la tierra, a darse a conocer a su creación, a dar su vida por la humanidad. Y cuando vemos la palabra Hijo, se está refiriendo al mismo Dios, pero ya en esa humanidad que Él vino a tomar. Y ese nombre eterno que le corresponde a Él, que es Jesucristo. Es lo mismo que dijo Juan el Bautista, el apóstol Juan, acá en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Capítulo 14 de San Juan. Versículo 6 en adelante. Dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Versículo 9. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Volvemos a Mateo capítulo 11. Estoy explicando de manera invertida ahora. Estoy explicando el último versículo, que es el 27. Lo que el Señor Jesucristo les está diciendo aquí a sus discípulos y a las demás personas que estaban ahí es lo siguiente: si ustedes quieren saber cómo es Dios, si ustedes quieren escuchar la voz de Dios, si ustedes quieren ver en acción la autoridad de Dios en las diversas manifestaciones que ya ha quedado patentizado, sanidades, liberaciones, control de los elementos de la naturaleza, etcétera, dice: nada más véanme a mí y ahí están viendo a Dios. Esto solamente lo pudo decir el mismo Dios Todopoderoso en aquel cuerpo que vino a tomar. En estas palabras se puede resumir lo que vemos en el versículo 27 y de alguna manera los 3 versículos, mis hermanos. Pero ahora quiero ir al versículo 25, en donde el Señor está diciendo que escondió de los sabios y de los entendidos, dice, estas cosas. Los sabios y los entendidos, mis hermanos, en sí no son palabras condenatorias contra la sabiduría, pero sí son palabras condenatorias contra la sabiduría arrogante, la sabiduría orgullosa, la sabiduría que se cree que está por encima de cualquier otro, inclusive de aquella sabiduría que salía de la boca del Señor Jesucristo. Indudablemente que estas palabras van dirigidas a los escribas, a los fariseos, a los líderes religiosos, sumos sacerdotes, los gobernantes políticos, a todos aquellos que, debiendo ser el ejemplo de obediencia y de sumisión al mensaje del evangelio que se estaba dando, se creyeron sabios y dijeron: este no es Dios, o ni tampoco este es el Mesías, este es un impostor. E inclusive hasta llegaron a hacer un juicio diabólico, diciendo que lo que él hacía, los milagros que él hacía, dice, los hacía por el mismo diablo. Y por lo tanto, cuando el Señor ve esa arrogancia manifiesta en el ser humano, hace esto que el Señor está diciendo: le ciega el entendimiento para que, en otras palabras, esconde esas cosas preciosas, estos tesoros de ellos, para que no las entiendan. Y dice: y la revelaste a los niños.
aquí no se está refiriendo, obviamente, mis hermanos, a los niños literales, ya que los niños literales no tienen la capacidad, la madurez física y mental para, pues, creer al Evangelio. No tienen pecado, no necesitan el bautismo en el nombre de Jesucristo, porque no tienen pecado. Aquí cuando el Señor dice, y la revelaste a los niños, se está refiriendo a todas aquellas personas que con humildad, que con fe, abrazaron el Evangelio, las buenas nuevas, y creyeron en el Señor Jesucristo, e iniciaron la carrera con Él también. Esos son los niños que el Señor está mencionando aquí. Por eso, el proverbista, vamos a Proverbios capítulo 3. El Señor, a través de el rey Salomón, dejó esta recomendación. Capítulo 3 de Proverbios. Versículo 7 solamente. Dice así: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Hermanos, ¿qué es ser sabio en su propia opinión? Ser sabio en su propia opinión es afirmar que lo que yo creo, que lo que yo digo, eso es la verdad, eso es lo que vale, y cualquier otra afirmación o deducción que haga cualquier otra persona, e inclusive la misma palabra de Dios, eso no cuenta. ¿Sí? Hay muchas doctrinas diabólicas, digo diabólicas porque así lo son, que afirman de que, por ejemplo, de que Jesucristo es un Dios más pequeño en capacidad, en poder, y que el mero mero es Jehová, y que el mero mero es el Padre, y que por lo tanto yo no le voy a pedir a Jesucristo, yo me voy directamente con el mero dueño del circo, alguien dice por ahí, ¿no? Y por más que se le explica la palabra de Dios, se le dice, mire, no se trata aquí de contradicción de dos divinidades, ni que mucho menos de que haya dos, ¿no? Se trata del mismo Dios Todopoderoso, que en el tiempo antiguo se dio a conocer así, pero ya cuando vino a revelarse al ser humano, pues ya a Él le plació hacerlo así, como hijo. No, pero que no. Y sáquenlos de ahí. Eso es ser sabio en su propia opinión. Lamentablemente, cuando la persona llega a dar el último respiro en esa condición, lamentablemente, mis hermanos, parte como una persona enemiga de Dios. Proverbios capítulo 26, ya para terminar la predicación.
capítulo 26, ahí mismo en Proverbios. Versículo 12 solamente. Inicia con una interrogante, con una pregunta y dice así: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Más esperanza hay del necio que de él. Yo creo que todos hemos tenido, hermanos, la experiencia de tratar con una persona, como se dice en ocasiones, con una persona idiosa, caprichosa, que se monta en su macho y que nadie lo saca de ahí. Esa es una persona necia. Una persona necia es aquella que escoge métodos, formas, estilos de vida que no son los correctos. Y que si se le hace ver eso, no admite corrección. Esa es una persona necia. ¿Sí? Una persona necia. Yo pienso que todos sabemos a dónde queda Sacramento. Y mentalmente podemos rápido conocer cuál es la ruta más directa para Sacramento. ¿Sí? Nada más agarramos el freeway interestatal 80 y esa es la ruta más directa que hay. Pero una persona necia va a decir: no, para mí, yo mejor me voy acá por Bula y para mí esa es la más recta. Cuando tiene que hacer una triangulación por allá. Pero fulano, fulana, ¿cómo? Mira, aquí nada más agarras un rectazo y sales a Sacramento, haces tantos minutos y por allá vas a hacer todo y nadie lo va a sacar de ahí. Esa es una persona necia. ¿Sí? Una persona necia es aquella que va a hacer las cosas de una manera manifiesta que no es la correcta. Y que cuando se le trata de ayudar para que no lo haga así, simple y sencillamente no va a querer recibir ayuda. Bien, dice el proverbista: ese necio, dice en el versículo 12, tiene más esperanza de cambiar que alguien que es sabio en su propia opinión. Dígale a aquellas personas que dejan morir en ocasiones a sus mismos hijos, a sus mismos padres, a sus mismos hermanos, ya no digamos a un amigo, a una amiga, cuando en su poder, en su facultad está el de autorizar que le pongan un medio litro de sangre para que salve la vida. Mejor que se muera. Dicen, porque Dios no quiere que se haga eso. Porque Dios dijo, ¿qué dijo Dios? Dice, no comerás la sangre. ¿Y eso qué tiene que ver con la transfusión? Bueno, es que el problema está en que aquella persona dice: yo tengo la sabiduría que viene de las páginas de la Biblia y cualquier otra que me diga es falsa. Cuando la palabra de Dios no dice eso. ¿Sí? Entonces, hay otro proverbio por ahí que dice, no recuerdo exactamente: aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. ¿Sí? Un necio tiene la oportunidad
de cambiar. Dice aquí el proverbista que hay más esperanza. Quiere decir que hay posibilidad. No es mucha la posibilidad, pero sí la hay. En cambio, para aquel que es necio en su propia opinión, definitivamente el Señor Jesucristo lo está diciendo. Volvemos, hermanos, y así terminamos la predicación. Amén. Tan así que el mismo Dios Todopoderoso decidió cegar el entendimiento de aquellos líderes religiosos, al menos en su mayoría, para que no entendieran pues las buenas nuevas de salvación y que se vayan a la perdición. Tal vez hubo algún caso aislado en donde algún escriba, algún fariseo, es el apóstol Pablo, fue fariseo, pero fueron pocos, pero de una manera generalizada prácticamente la mayoría, casi el 100%, rechazaron las buenas nuevas de salvación, rechazaron al Mesías. Y es por eso que aquella gente sencilla, aquella gente que no sabía muchas veces ni leer ni escribir, simple y sencillamente creyó en las buenas nuevas de salvación, y dijo el Señor: a ellos se les revela, a ellos sí se les da el entendimiento, porque ellos mostraron humildad, mostraron una actitud dócil a la predicación del Evangelio. Y eso es lo que dice el Señor, mis hermanos. Y los compara como niños, porque, mis hermanos, a un niño se le puede inculcar principios, se le pueden inculcar pues enseñanzas, y las va a recibir sin cuestionar. ¿Sí? Criaturitas chiquitas aquí, díganle, enséñenles, y van a acatarlo. Sea bueno o sea malo, lo van a creer. ¿Sí? Entonces, pero el Señor está diciendo que con esa docilidad que tiene un niño para escuchar, dice, así compara a aquellos que reciben el Evangelio y lo ponen por obra. Terminamos la predicación así, mis hermanos, y vamos a despedirnos enseguida con una oración.